Hay una verdad incómoda que todos sentimos, pero casi nadie se atreve a decir en voz alta. Si el ser humano es bueno por naturaleza, ¿por qué seguimos destruyéndonos unos a otros? ¿Por qué mentimos, incluso cuando no necesitamos hacerlo? ¿Por qué herimos a quienes amamos? ¿Por qué repetimos los mismos errores, aunque sepamos que nos hacen daño? Las culturas modernas hablan de energía, de vibración, de luz interior. Pero cuando miramos de frente la realidad, hay algo oscuro dentro de nosotros que nadie quiere explicar. Algo que no aprendimos, pero que todos cargamos. Una inclinación al ego, al orgullo, a la rebeldía, como si nuestra alma naciera con una grieta. La fe cristiana lo llamó pecado original. El mundo moderno lo llama trauma, sombra, heridas emocionales. ¿Es lo mismo? ¿Solo un mito antiguo o una verdad profunda que seguimos viviendo incluso cuando creemos haberla superado? Hoy, en Respuestas de Fe, exploraremos un tema que toca la raíz misma de lo que somos, no para juzgar, sino para entender, no para señalar el mal, sino para descubrir la esperanza que surge cuando admitimos que la herida existe. Porque antes de hablar de redención, tenemos que entender la caída. Y antes de encontrar salvación, debemos mirar el alma con honestidad. Cuando hablamos del pecado original, muchos imaginan inmediatamente un jardín perfecto, una serpiente y una fruta prohibida. Pero reducirlo a eso es perder el mensaje profundo. No se trata de una manzana, se trata de una decisión. La Biblia describe un momento en el que el ser humano, por primera vez, desconfía de Dios. No por ignorancia, sino por orgullo. Fue el instante en que la criatura creyó saber más que su Creador. Ese es el verdadero núcleo de la caída, la ruptura interna que ocurre cuando dejamos de confiar en el amor que nos dio origen. Adán y Eva no representan solo a dos personas del pasado, representan a la humanidad entera, diciendo: yo decido por mí mismo lo que está bien y lo que está mal. Y desde entonces, algo dentro de nosotros quedó torcido. No porque Dios lo quisiera así, sino porque elegimos alejarnos de Él. El pecado original no es un castigo heredado, es una consecuencia, una separación interior, un vacío espiritual que todos sentimos, incluso quienes no creen en Dios. Es la historia de cómo la libertad sin amor se convierte en esclavitud, y de cómo la desobediencia, más que un acto, es una herida que afecta a toda la humanidad. Mucha gente piensa que el pecado original significa que nacemos malos, pero eso nunca fue lo que la fe quiso decir. No nacemos malos, nacemos incompletos. Nacemos con un vacío, un espacio interior que ninguna persona, ningún éxito y ningún placer puede llenar. Es como si algo en nosotros estuviera diseñado para Dios, pero tratáramos de rellenarlo con todo menos con Él. Esa es la herida del pecado original, la inclinación a vivir centrados en nosotros mismos, incluso cuando sabemos que eso nos destruye. Es ese impulso a hacer lo que no queremos hacer y a dejar de hacer lo que sabemos que nos hace bien. El apóstol Pablo lo expresó así de forma tan humana: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Todos hemos sentido eso. Ese conflicto interior, esa división entre lo que deseo y lo que termino haciendo. El pecado original es esa fractura. No es un acto, es una condición. No es una culpa, es una desconexión, una separación entre lo que somos y lo que fuimos creados para ser. Y por eso,
Aunque el mundo diga que somos perfectos tal como somos, todos sabemos que hay algo dentro que necesita ser sanado. Algo roto, pero no irrecuperable. Algo que nos recuerda que fuimos hechos para un amor mayor y que sin ese amor nos sentimos perdidos. Si el pecado original es una herida, entonces la pregunta lógica es: ¿podemos sanarnos solos? Llevamos siglos intentándolo. Filosofía, psicología, espiritualidad, autodisciplina. Todos intentan explicar por qué hacemos el mal que no queremos hacer. Pero ninguna teoría ha logrado curar esa fractura interior. Podemos cambiar hábitos, pero no la raíz. Podemos contener nuestros impulsos, pero no transformarlos. Y ahí es donde entra Jesús. No como un maestro más, no como un guía espiritual, sino como el único capaz de sanar lo que nosotros no podemos. Él no vino a darnos reglas, vino a ofrecernos una nueva naturaleza. Por eso la Biblia lo llama el nuevo Adán, porque donde el primero cayó, Él permaneció fiel. Jesús no vino solo a perdonar pecados, vino a restaurar la conexión que se rompió en el principio, a devolvernos lo que perdimos, la comunión con Dios, la paz interior, la capacidad de amar sin egoísmo. La redención no significa ser perfectos, significa no estar solos. Significa que el peso que no podíamos cargar, alguien lo cargó por nosotros, y que lo que estaba roto ahora tiene un camino de regreso. La cruz no fue un castigo, fue una invitación, una puerta abierta para que la humanidad vuelva al hogar del que se había alejado. Muchos creen que el concepto del pecado original pertenece a otra época, a un tiempo antiguo, casi mítico, que ya no tiene nada que ver con nuestra vida moderna. Pero la realidad cuenta otra historia. Vivimos en la era de la ciencia, de la psicología, de la autosuperación, y aún así seguimos cargando las mismas heridas que la humanidad ha tenido siempre. Ansiedad, vacío, adicciones, rupturas, ego, violencia. No desaparecieron con la tecnología. De hecho, se intensificaron. Cambiamos los nombres, pero no la esencia. A lo que antes llamábamos pecado, hoy lo llamamos trauma, herida emocional, sombras inconscientes, comportamientos autodestructivos. Es la misma fractura expresada en un lenguaje nuevo. El ser humano sigue luchando contra sí mismo. Sigue deseando el bien, pero inclinándose hacia lo que le hace daño. Sigue anhelando amor, pero comportándose desde el miedo. Sigue buscando sentido, pero perdiéndose en placeres que no llenan. La herida del principio sigue viva, no porque Dios lo haya querido así, sino porque cada generación repite la misma ruptura. Desconectarse del amor que la creó. El pecado original no es un mito antiguo. Es la explicación espiritual de por qué seguimos rotos en un mundo que lo tiene todo, menos paz interior. Si el pecado original explica la herida, la gracia explica la esperanza. Y aquí está lo sorprendente. Dios no nos dejó solos con nuestra ruptura. No nos miró desde lejos esperando que nos curáramos por nuestra cuenta. Él dio el primer paso, y ese paso se llama Jesús. La gracia no es un premio para los que se portan bien, es un regalo para los que saben que no pueden salvarse solos. Por eso Jesús dijo que vino a buscar no a los sanos, sino a los enfermos, no a los fuertes, sino a los quebrados. La gracia es la fuerza que restaura lo que el pecado rompió. No se trata de merecer,
sino de recibir. No se trata de luchar para llegar a Dios, sino de permitir que Dios llegue a ti. La libertad verdadera no es hacer lo que quieras, es ser libre del ego, del miedo, de la culpa, de aquello que te ha tenido atado por años. La gracia no solo perdona, transforma, te levanta cuando caes, te limpia cuando fallas, te abraza cuando te sientes indigno y te recuerda que para Dios nunca has sido irrecuperable. Donde tú ves ruinas, Él ve un nuevo comienzo. Donde tú ves muerte, Él ve resurrección. Y donde tú ves un pasado que te condena, Él ve una historia que puede ser redimida. El pecado original no es una historia del pasado, es un espejo. Un recordatorio de que todos llevamos una herida en el alma, una inclinación a alejarnos del amor, incluso cuando ese amor es lo único que puede sanarnos. Pero también es un recordatorio de algo más grande, que Dios nunca ha dejado de buscarnos, que incluso en nuestra caída, Él sigue extendiendo la mano, que no fuimos creados para vivir rotos, sino para ser restaurados. La fe no consiste en ocultar nuestras grietas, sino en permitir que la luz de Dios entre a través de ellas. La herida del principio no tiene la última palabra, porque la última palabra la tiene la gracia. Y esa gracia sigue viva hoy, sigue llamando, sigue sanando, sigue transformando vidas. Y si tú lo permites, también puede transformar la tuya. No somos malos por naturaleza. Somos amados, imperfectos, buscados y profundamente llamados a volver al hogar que siempre nos estuvo esperando. Esa es la verdadera historia del pecado original. No una caída, sino un camino de regreso.